Bien, ya dimos el otro paso y nos encontramos en el sexto fragmento, Shishi Aliyah, la sexta Aliyah de esta parashá de la semana, Korah. La encontramos o está ubicada en Números capítulo 17, desde el versículo 10 hasta el capítulo 18, versículo 20, en las diferentes Biblias, pero en la versión Tanakh o en la versión Humash, de donde se lee en hebreo, no es el versículo 10, sino comienza o está numerado el versículo 25, pero es el mismo comienzo, ¿no? Solo que ahí cambia la numeración. Adoración restaurada es el tema de esta porción o fragmento. Hashem le dijo a Moshe: coloca nuevamente el bastón de Aarón ante el arca del testimonio, Mate Lifne Haedut, para conservarlos como señal, Ot, contra los que pretendan rebelarse y poner fin a sus reclamos ante mí, y evitarán morir. Números 17-25 en la versión del Humash Torah Emet. Los levitas son elevados como una guarda, como una protección contra la usurpación laica. El bastón. El bastón sigue siendo un elemento protagónico en este fragmento también, y es un ot, una señal. El Eterno, como leímos en el versículo que comienza este fragmento, le ordena a Moshe que coloque este bastón de mando, este matet, lo coloque otra vez Lifne Haedud, o sea, delante del arca del testimonio, y que eso es una señal. Uno, de que solo Aarón y sus hijos son los que podían ejercer el sacerdocio y que podían acercarse a ese lugar santo y ese lugar santísimo. E incluso dentro del mismo orden del sacerdocio, el Cohen Gadol, que para ese tiempo era Aarón, era el único que se podía acercar al lugar santísimo. O sea, hablando de los ritos específicos. Pero ¿dónde estaba el arca, por cierto? Haedut. ¿Estaba en el lugar santo o en el lugar santísimo? Ahí se lo dejo para que piensen. También es un detalle de que solo podían acercarse al servicio aquellos que estaban autorizados. Ningún extraño podía acercarse, a pesar de que tuviera el don, que tuviera la vocación, que sintiera el llamado, que quisiera hacerlo o que quisiera prepararse. En ese tiempo, y lo que está descrito en la Torá, habían condiciones muy claras y precisas de quién era quién y quién hacía qué. Quizás si lo llevamos a estos tiempos, a la era de Mashiach, aparentemente tenemos más libertad. Y porque tomamos en cuenta, y uno de los detalles que nos dejó Yeshua, que es que dejaría el Consolador, o sea, el Ruach HaKodesh. Entonces, como dice Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, que ese espíritu, ese Ruach, es que pone en nosotros el querer como el hacer, como por su buena voluntad, la voluntad del Padre, del Shaddai, del Elohim Todopoderoso. Ok, está bien. Pero también Rab Shaul, él indica lo del cuerpo del Mesías. Y entonces que cada quien tiene una posición y una función específica, y hay que dedicarse a hacer eso. Que uno siendo mano no debería ser pie, o siendo cabeza no debería ser corazón, entre otras cosas, sin entrar en esos detalles que puede ser motivo de otra disertación o enseñanza. Ciertamente podríamos decir, como mencioné en otros fragmentos de esta parashá que hemos estado comentando esta semana, de que bueno, estamos en tiempos de Mashiach, que no hay estos ritos, no hay estas líneas sacerdotales, no hay estos requisitos, no hay estos límites, y entonces estamos autorizados que bajo la gracia podemos hacer prácticamente todo lo que nos provoque. Bueno, Rab Shaul no nos enseña eso, por lo menos yo
considero, opino y tengo la visión de que no es lo que nos enseña. Nos enseña que todo es decentemente con orden, que todo es racional, que todo es con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, en las cosas del Eterno hay un orden, aunque se manifieste a través de nosotros como hombres. Y son cosas que, por eso a veces hay que orar, como decía el mismo David: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno y hazme conocer tu voluntad. Bien. El resto que quisiera acercarse iba a ser Carev. Estaba enfrentando el riesgo de caer en Carev, no en Caret, no del hecho de ser cortado. Claro, como hemos visto en los otros fragmentos, el hecho de hacer una usurpación, un Carev, puede, si lo hacemos por una motivación rebelde, o se hacía por una motivación rebelde, por hacerlo porque quiero hacerlo y que yo soy el que debo hacerlo, eso puede acarrear o podía acarrear a Caret, o sea, ser cortado. La reacción que hubo por esto, acuérdense que venimos, la última queja y el último juicio fue contra toda la comunidad. ¿Por qué? Porque luego de la muerte de los 250 líderes que fueron a ofrecer el incienso o fuego no autorizado, fueron precisamente consumidos por el fuego, fueron quemados. Entonces la población, el pueblo de Israel, se quejó y protestó a Moshe y Aarón que era por culpa de ellos que habían muerto, y el Eterno mandó la plaga de muerte. Y entonces esta señal de los bastones, aparte de indicar lo que ya mencionamos, también creó una reacción. El pueblo entonces temía morir por acercarse a donde habitaba el Eterno. Ciertamente, para controlar, para, digamos, una manera orientar este temor, porque era un temor de miedo, no de respeto o de sabiduría, sino un miedo a recibir ese juicio, morir. También se le comunica a Aarón unas instrucciones con respecto a los levitas. Entonces se da una nueva comisión a los levitas. Los levitas se les da un mishmeret, que en este caso sería un mishmeret hakodesh, una guardia militar, una instrucción militar, una función de guardia y custodia que tenían que estar pendientes y que no debían fallar, que no debían permitir ninguna violación a ellos, algo sagrado. Entonces, aparte de cargar, aparte de envolver, no envolvían, sino que cargaban lo que estaba envuelto, por ejemplo en el caso de Kehat, aparte de desarmar, aparte de desmontar, aparte de montar y volver a armar, etcétera, etcétera, y de ayudar a los sacerdotes en las funciones del servicio en el tabernáculo, también tenían que hacer guardia para impedir que o restringir que ningún extraño, ningún ajeno se acercara a hacer funciones indebidas. Ahora, ¿cuál era el detalle? Así como el que se acercaba indebidamente, el que no estaba autorizado, el que no era levita ni era sacerdote, caía en usurpación y por ende podía caer en el juicio de Caret, también el detalle era que los levitas sí permitían que pasase una usurpación laica o algo indebido. Los que iban a pagar eran los propios levitas si eso lo permitían. Creo que hemos visto ejemplos en el Brit Hadashah y en el Nuevo Pacto. Incluso yo los animo a que estudien, indaguen diferentes situaciones que han pasado en relación
a este aspecto de usurpar funciones, usurpar autoridades, usurpar responsabilidades, entre otras, ¿no? Que fueron pagadas caras, donde el juicio del Eterno fue algo caro, que quizás aún, o mejor dicho, hoy en día quizás no lo veamos, pero hay otras cosas en que podemos ver en las congregaciones, y es como para meditar de por qué está pasando tal o cual cosa. Y la visión debe ser tal como hizo Moshe a Aarón, o rostro en tierra y la mirada hacia arriba, hacia el Eterno, porque el Eterno es el que pone el orden en su propia casa. Ok, entonces fíjense, la nueva comisión levítica ahora son, como decir, la policía militar o policía levítica de guardia y custodia del tabernáculo. Pero el detalle es que no, ciertamente el transgresor inmediatamente no iba a cargar con la culpa o el juicio, sino que ese juicio lo iba a recibir el levita que lo permitiera. Pero eso no quiere decir que fuera inocente el que transgredió. Iba a pagar el levita que permitió la transgresión más el transgresor. Por supuesto, el Eterno era el encargado de emitir ese juicio y de ejecutar ese juicio, y ahí podemos también encontrar diferentes ejemplos y tener un eje transversal en diferentes historias. Les animo también a leer Jueces, Shoftim, donde hay aspectos muy interesantes, también en Melahim, Reyes, por supuesto en Crónicas, donde vemos cosas y hechos y sucesos bastante crudos, pero creo que veremos ilustrados muchos de los detalles de usurpación, de extralimitación de funciones, de abuso de derechos, de tener autoridad sin responsabilidad, y de hacer lo malo ante los ojos del Eterno, que la lista es muy grande. Bien, vamos a la reflexión entonces de este sexto fragmento, ubicándonos en Números 18:1, también el versículo 8 y el versículo 20, y en Levítico capítulo 10, versículo 8, el Eterno le da instrucciones directamente a Aarón. Ahora, la pregunta o la reflexión: ¿qué sucedió previamente en cada una de estas ocasiones que están en esos versos? ¿Y por qué el Eterno escogió estos momentos precisamente para darle a Aarón una instrucción especial? Hay una relación entre lo que sucedió y hay una relación ciertamente en la instrucción que le da el Eterno a Aarón. Es más, cuando hacemos el Queriaj HaTorah, cuando estamos leyendo, desde que estamos leyendo Shemot, Éxodo, y leyendo Vayikra, Levítico, y aún leyendo aquí Bamidbar en el desierto, casi todos los fragmentos o en las parashot encontramos Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. El Eterno le habló a Moshe diciendo, o encontramos ocasiones en que Vaidaber Adonai el Moshe Beaharón Lemor, o sea que el Eterno le habló a Moshe y a Aarón diciendo. Pocas veces, son contadas las veces que el Eterno le da una instrucción directa a Aarón. Quizás, podríamos investigar un poquito más y sacar un porqué, y quizás podemos sacarlo en entre líneas dentro de esta reflexión. Bien, hasta aquí
por este momento. Y Ad Pan Javá Nitrae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver para dar los siguientes pasos a través de la séptima aliyá y el maftir o fragmento final de esta parashá.